Bueno, pues ahora voy a continuar con el tema de biología molecular. En el anterior vídeo había hablado de la replicación del ADN, de las endonucleasas de restricción. Habíamos comentado un poco sobre la electroforesis y, bueno, sobre algunos problemas que tenía, algunos problemas acarreados a causa de cómo se produce la replicación del ADN y, y, y ma- y más o menos así. Lo hemos dejado. Endonucleasas de restricción, sí, poco más. Eh, Ahora entonces, como cuando hablé de la replicación del ADN, solo comenté en qué dirección se estaba sintetizando por parte de la polimerasa, la ADN polimerasa. Ahora comentaré pues las enzimas que están interviniendo en todo el proceso, no solo cómo sucede la replicación en sí, en el sentido de en qué sentido trabajan las enzimas y esos. Y bueno, resumiré un poco lo que hemos visto en este esquema. Dado que, bueno, cuando se estudió la replicación del ADN antes de estudiarla, pues no se tenía mucho conocimiento sobre cómo iba a sintetizarse ese ADN, ¿no? Em, o sea, no se tenía conocimiento de cuál sería el modo en el que se actuara para sintetizar las hebras del ADN. Se vio, y desde cierto punto de vista es lógico porque hay dos hebras de ADN, se vio que cada una de las hebras del ADN va a ser la molde de la nueva hebra de ADN para la célula hija. De modo que cada célula hija va a conservar la mitad, digamos así, la mitad del ADN de la célula madre. Es decir, una de las hebras va a continuar en la siguiente generación y la otra será de nueva formación. A esto se le denomina eh, que ha sucedido ha sucedido una replicación semiconservativa. No hay otro tipo que sepamos en el universo conocido, porque de momento solo hay replicación del ADN en la Tierra y se ha visto que es así en todos los casos. Y es lógico porque es lógico que una enzima use una hebra de ADN de molde para producir una nueva hebra. Veremos luego que cuando se produce la nueva hebra de ADN, la enzima puede cometer errores con una tasa ya evaluada. Bueno, pues en la replicación del ADN no lo hemos visto, pero lo primero que tiene que pasar es que la doble hélice se abra. Y para eso existe una helicasa que se dedica a romper puentes de hidrógeno o mantenerlos, o sea, sí, seguir la rotura de los puentes de hidrógeno cuando a veces, porque de vez en cuando se pueden separar pulsátilmente ellos mismos. La helicasa rompe esos puentes de hidrógeno, abre la hebra de ADN, la doble hebra de ADN, en un punto determinado. En las bacterias se llaman ORI o origen de replicación. Y esto va a producir con una serie de tensiones en la doble hélice de ADN por el otro lado, por lo cual, o sea, y una topoisomerasa, es otra enzima, conseguirá disminuir las tensiones para facilitar la apertura de la doble hélice por parte de la helicasa. En las dos hebras de ADN ya separadas,
como veis, existen unas proteínas SSB que mantendrán las hebras separadas. Como podéis ver, pues ya lo había descrito en el otro vídeo. En una de las hebras, la ADN polimerasa, en este caso la ADN polimerasa 1, sintetizará la hebra complementaria a una de las hebras en el mismo sentido, de 5' a 3' siempre actuará, y una de ellas será la que casualmente irá en el mismo sentido que la apertura de la doble hélice de ADN, porque la doble hélice de ADN, como tiene una hebra en un sentido y otra hebra en otro sentido, una de las hebras tendrá el mismo sentido de apertura, ¿no? Una de las hebras podrá ser sintetizada continuamente, quiero decir, desde 5' a 3', el mismo sentido de la apertura de la doble hélice. La otra hebra requerirá cada cierto tiempo que unos primers se unan, unos primers de ARN o cebadores, se unan a esa hebra para usarla de modo que una otra ADN polimerasa igual a 3 lo usa ese extremo 5', ese extremo 3' de ese cebador para realizar una síntesis de la hebra complementaria, que se acabará cuando ya no hay nada más que añadir, y luego en cierto momento, cuando haya más apertura de esa horquilla de replicación que va en sentido opuesto a esa proteína en esa hebra, volverá esa proteína a otra proteína o polimerasa, ADN polimerasa, se añadirá primero un cebador, que creo que lo añade una primasa, pero bueno, eso no está aquí puesto. Y esa enzima volverá a hacer otro fragmento de ADN complementario hasta el fragmento anterior, hasta el otro primer que había antes. A todos los fragmentos estos pequeños de la hebra discontinua, retrasada o retardada, que llamamos, se les llaman fragmentos de Okazaki. Entonces, la nueva hebra tendrá un fragmento de Okazaki, un cebador, luego un fragmento de Okazaki, luego un cebador, etc. Estos fragmentos de Okazaki, como es lógico, tendrán que ser sustituidos por ADN, por una ADN polimerasa 1, y una ligasa tendrá que ligar el ADN que ha sido sustituido, ese ADN que sustituyó al cebador lo tendrá que unir a los fragmentos de Okazaki. Y esa enzima que liga que hace estas conexiones se llama ligasa. Bien, como habíamos dicho, en el núcleo sucede la replicación del ADN y la transcripción, ¿no? En la replicación del ADN tiene el sentido de mantener, no existe un sentido en biología, pero mantiene la información genética a lo largo de las generaciones celulares o de organismo, si es pluricelular, de organismo pluricelular, y si es unicelular, pues eso, generaciones celulares. En el núcleo también sucede la transcripción, ¿no? Y la transcripción es el primer paso a la transferencia de la información genética de ADN a una serie de ribocimas y de ARNs que juntos conseguirán traducir la información que se requiera en el momento que se requiera a la producción de un péptido o una proteína, que serán pues
las moléculas funcionales del organismo que, aunque es redundante, vienen codificadas en ese ADN, ¿vale? Los péptidos y las proteínas pues podrán funcionar dependiendo de cuál sea, pues como una hormona, como una enzima, como una proteína estructural, receptor, y aparecerán en los momentos en los que se ha activado esa transcripción de esos péptidos o proteínas específicos. La transcripción sucede en el núcleo también. Y la formación del ARN ribosómico, ARNR, como se ve ahí, sucede en una parte del núcleo que le llamamos nucleolo. Vale. Bueno, pues la transcripción es bastante sencilla de explicar, porque aquí va a intervenir una ARN polimerasa. Y la ARN polimerasa funciona como la ADN polimerasa en sentido 5'3'. La única diferencia entre estas dos enzimas es que la ARN polimerasa va a añadir uracilo en lugar de añadir timina, que es lo que hacía la ADN polimerasa. La ARN polimerasa, pues, al trabajar de 5' a 3', empezará la síntesis donde esté indicado que puede empezar a trabajar. Para ello necesita un promotor. No está indicado aquí, pero luego ya lo indicaré. Y en la secuencia en donde en donde haya un código que implique promoción de la transcripción, esa ARN polimerasa se enganchará y empezará a funcionar, a crear el ARN complementario a esa hebra de ADN. Entonces, ¿dónde lo hará? Pues en una sola hebra, en la hebra en la que el código tenga sentido, en el sentido de que indica que es una promoción de la transcripción. Entonces obtendremos un transcrito o un pre-ARN, ¿no? Un ARN que no es maduro. Y luego veremos por qué no es maduro. En el ADN se ha visto que hay genes, ¿no? Y que los genes son más o menos definidos como aquellas unidades de ADN que van a traducirse en una proteína o en un péptido, o una unidad proteica de una poliproteína, de una proteína heteromérica. Y esos genes, muchos, la gran mayoría, tienen intrones y exones. ¿Y qué es un intrón y un exón? Bueno, el ADN es continuo, no tiene ninguna diferenciación. Si tú transcribes el ADN en lo que es un ordenador, pues tienes una secuencia de adeninas, timinas, guaninas, citosinas, y que parece de forma aleatoria, pero resulta que hay ciertas zonas que van a indicar, en este caso a un microRNA, van a indicar que el microRNA tiene que engancharse ahí, cortar, fusionar dos trozos que denominamos exones y dejar una parte intermedia entre esos dos exones que le llamamos intrón, la cual no va a codificar a nada. Es decir, es basura génica, ¿vale? Entonces, como veis aquí, un gen tiene un promotor en el cual la ARN polimerasa, al cual la ARN polimerasa va a localizar y va a distinguir, a partir del cual va a empezar a producir la
el ARN, ¿no? Que siempre va a ser, como vimos en la anterior diapositiva, siempre va a ser igual al final que una de las hebras, en este caso la hebra 3', 5', pero que en lugar de timina tendrá uracilo, ¿vale? Es una copia de una de las hebras. Lo que pasa es que es la copia que precisamente es el resultado de la complementariedad con la hebra que tiene el promotor adecuado para que la ARN polimerasa funcione. La transcripción, eso, ya dijimos que tiene como resultado ese pre-ARN mensajero y tendrán los intrones y los exones, todo. Ese es el pre-ARN mensajero. La ARN polimerasa sintetiza sin darse cuenta de lo que sintetiza. Pero luego ocurre una maduración. Hay un microARN o microARNs que distinguen zonas en donde se separa lo que es un exón de un intrón. Y entonces ahí cortan y fusionan los dos exones contiguos, dejando el intrón dentro del núcleo. Luego se le añadirá a ese ARN mensajero una cabeza o cap y una cola polía, ¿vale? Ese es el ARN mensajero maduro, después de la maduración. La maduración es la escisión de esos intrones y la fusión de los exones que haya, en el orden que en el orden que ya había. Y ese ARN mensajero maduro, final, con la cola polía y el cap, saldrá del núcleo porque tendrá el mensaje adecuado como para que pueda salir del núcleo. Y allí sucederá lo que tenemos aquí, que es la traducción a péptido-proteína. La traducción la veremos un poco después. Y ahora solo indicar que este es un ejemplo, por ejemplo, de una hormona, la cual tiene, su gen tiene 6000 nucleótidos y el ARN mensajero maduro respectivo solo tiene 800 nucleótidos. Es decir, el ARN mensajero maduro es 7 veces menor que el gen del ADN completo. Bueno, la traducción genética, para la traducción genética, una vez fuera del núcleo, esta requerirá del ARN mensajero determinado, del péptido de la proteína determinado, con su caperuza y la cola polía, porque ha conseguido irse del núcleo. Si no le añaden cola polía no sale del núcleo. Bueno, si no añaden la cap, creo que es. Necesitará también otro ARN que también es producto de la transcripción de esa zona que produce esos ARNs y se llama ARN transferente. Hay varios ARNs transferentes y ya veremos por qué. Tiene una estructura secundaria extraña, como podéis ver, con horquillas. Y tiene una parte que se le llama anticodón. Y en breve veremos por qué se le llama anticodón. También requerirá de ribosomas, ¿vale? Que son ARNs también. Bueno, pues esto es una maquinaria que, como si fuera una factoría, el ribosoma va a tender a recoger ARNs mensajeros que están por ahí por el citoplasma. Y por otra parte, los ARN ribosómicos, cada uno se va a anexionar a su aminoácido correspondiente, que está en el punto opuesto al anticodón. Y el anticodón son 3 nucleótidos que tiene el ARN transferente, que una vez dentro del ribosoma
se complementa con los códones, que son los 3 nucleótidos, son secuencias de secuencias de información de 3 nucleótidos del ARN mensajero. El ribosoma tiene dos espacios para 2 ARN transferentes. Entonces se va a meter el primer ARN transferente, luego se va a meter en el otro espacio el otro ARN transferente, el siguiente, correspondiente al siguiente códon. Y con el tiempo, esto es un proceso continuado, el ARN mensajero se desplaza respecto al ribosoma, de modo que primero el aminoácido del primer ARN transferente se suelta del primer ARN transferente mientras se acopla al segundo aminoácido que lleva el segundo ARN transferente. Luego el ribosoma se desplaza, o el ARN mensajero se desplaza respecto al ribosoma, y el ARN transferente primero sale de ese espacio, mientras es ocupado por el ARN transferente del segundo espacio. Entonces otro nuevo ARN transferente con otro nuevo aminoácido correspondiente al códon siguiente se volverá a meter, y este proceso continuará hasta que se va formando una hilera de aminoácidos que va a ser la cadena aminoacídica que va a producir el péptido de la proteína. ¿Vale? Esto generalmente sucede en secuencia, quiero decir, no solo hay un ribosoma trabajando en un ARN mensajero. Generalmente hay varios. Y en muchas ocasiones estos ribosomas están asociados al retículo endoplasmático rugoso. Este proceso se inicia con un codón de inicio, que es el AUG, y también termina con un codón de finalización determinado, ¿vale? Que es el UAA. Pero el código genético, es decir, qué significado tiene en aminoácidos los diferentes codones o tripletes de nucleótidos del ARN, es redundante. Es decir, por ejemplo, el aminoácido fenilalanina se asocia a ARNs transferentes con el anticodón al codón UUU y al codón UUC. El anticodón sería en este caso AAA o AAG, ¿vale? Pero aquí está reflejado el codón, no sé si tiene tilde, del ARN mensajero respecto al aminoácido que va a producirse. Que es lo que tiene sentido, ¿no? Saber a qué corresponderá desde el ARN mensajero maduro. Bueno, y volviendo a la replicación, porque tenemos que ir volviendo a la replicación para explicar otros sucesos que ocurren y otras tecnologías que necesitaremos. Las enzimas, como todo en biología, cometen errores. Errores en el sentido de que si la timina tiene que complementarse con una adenina siempre, la enzima va muy rápido, coge los nucleótidos que hayan pululando en el núcleo y a veces añade un nucleótido que no es lo que teóricamente correspondería, ¿no? Y a estos errores se les llaman mutaciones. Como son puntuales, son de un nucleótido solo, se les llaman mutaciones puntuales o génicas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un ADN, de una cadena de ADN que le llamamos normal, porque es la cadena original. Y si la enzima, la ADN polimerasa, pues
en lugar de la adenina, al replicarse, en este caso la 1, 2, 3, 4, 5, en el quinto nucleótido, en lugar de añadir adenina como está ahí añadido en esa hebra, en un punto determinado de la replicación, si le añade citosina, porque se supone que la complementaria era timina, entonces la molde tenía una timina. Si añades adenina lo llamamos normal, pero la enzima puede cometer un error y poner citosina en lugar de adenina. Bueno, pues a esto es un cambio de una base por otra, ¿vale? Ya veremos que hay varios tipos. Y a esto se le llaman single nucleotide. Bueno, no se le llaman, pero producen single nucleotide polymorphism. O sea, polimorfismo de un solo nucleótido. Polimorfismo, quiero decir, habrán en las células o en los organismos, habrán hebras de ADN que tendrán una diferencia en un nucleótido en el punto X, ¿vale? También las ADN polimerasas pueden equivocarse en el sentido de que insertan un nucleótido de más que no tiene complementariedad con la hebra molde en la replicación del ADN. En este caso, por ejemplo, añadió dos guaninas. Entre la adenina y la timina añadió dos guaninas que no estarán en la replicación, no estarán no se complementaré, no tendrán complementariedad con ningún nucleótido de la otra hebra. Y por último, pues puede producirse una deleción, una mutación puntual de deleción, que sucede cuando la enzima no ha añadido un nucleótido determinado que debería haber añadido complementario al ADN al nucleótido del ADN de la hebra molde. El single nucleotide polymorphism puede suceder por una transición o una transversión. La transición sucede cuando la enzima añade una purina por una distinta purina o una pirimidina por otra pirimidina distinta. Y la transversión, o sea, una purina por una purina sería añadir adenina en lugar de guanina o guanina en lugar de adenina. Y pirimidina por otra pirimidina distinta sería añadir timina por una citosina o una citosina por una timina. También puede ocurrir una transversión, que es añadir un tipo de base nitrogenada por otro distinto, ¿vale? Entonces, en lugar, como A, G son purinas y T y C son pirimidinas, en este caso sería añadir, por ejemplo, timina en lugar de guanina o citosina en lugar de adenina, etc. Bueno, los single nucleotide polymorphism o polimorfismos de un solo nucleótido son las mutaciones más abundantes de todas. El 90% de las mutaciones puntuales son SNPs. Un dato importante es que 2/3 de los SNPs, o sea, muchos de ellos, la gran mayoría, son debidos a la sustitución de citosina por timina. Su frecuencia ronda los 300 nucleótidos. Y hay ISNPs en los intrones, CSNPs en los exones, RSNPs en secuencias reguladoras, GSNPs entre genes y si afectan a la expresión de un aminoácido, ESNPs se llaman. Además de esto, pues también tenemos un acontecimiento, un evento muy común, que son los Variable Number of Tandem Repeats, o VTN.
No sé por qué se llama VTN, si es Variable Number of Tandem Repeats. No tiene mucho sentido de orden, pero bueno. El caso es que, como habíamos visto, habían endonucleases de restricción que son capaces que, al reconocer una secuencia determinada, cortan esa secuencia, y las endonucleases de restricción 2 no usan ATP, cortan muy cerca de esa zona, y las que nos interesan y las que funcionan en este caso son las que rompen en bisel, ¿vale? Bueno, pues esas endonucleases de restricción pueden reconocer zonas de los extremos de unos lugares en los que hay repeticiones continuas de una secuencia. En rojo tenemos los cuadraditos, los rectángulos rojos son secuencias repetidas y se pueden repetir muchas veces, quiero decir. En los extremos está la diana de la endonucleasa de restricción, y en azul tenemos un hexágono que es la endonucleasa de restricción en este caso. Lo importante de esto viene cuando se vio que esas repeticiones son variables, es decir, en cantidad de repeticiones, es decir, en tamaño. Por eso se llaman variable number of tandem repeats. Imaginaos que, porque, bueno, no sé cuántas variedades pueden haber, a lo mejor muchísimas, pero imaginaos que tenemos 3, ¿vale? Es decir, que en una zona del ADN, en una zona concreta del cromosoma, en una zona del ADN, se repiten unas secuencias determinadas 45 veces, pero en otros organismos se ha visto que se repiten 23 veces, y en otros organismos se han visto que se repiten solo 5, ¿vale? Aquí no es 23 y todas esas cifras que dije, pero no importa. Entonces tenemos una variedad de tamaños en donde se ha de las secuencias repetidas, ¿vale? Del fragmento en el que están las secuencias repetidas. Y alrededor de ellos hay zonas donde las endonucleases de restricción tienen sus dianas. O sea, hay zonas diana de una endonucleasa de restricción determinada. Entonces podemos cortar por ahí, ¿no? Podemos cortar, podemos replicar con PCR estas zonas, o sea, estos fragmentos, para tener mucha cantidad de ellos y ponerlos en electroforesis, que sería añadir corriente a un sistema donde haya un gel y unos pocillos donde poner la muestra, y esas muestras, que son ADN, que serían esos fragmentos multiplicados muchas veces, van a recorrer por sus carriles hacia el ánodo, porque el ADN es negativo, y entonces en un tampón, y entonces tenderá a desplazarse al ánodo, que es la zona positiva, cuando le aplicas corriente eléctrica en los dos extremos del gel, con un tampón determinado, claro. Y entonces podremos ver bueno, esos distintos tamaños, ¿no? O fragmentos con distinto tamaño van a recorrer una distancia u otra dependiendo del tamaño. Si son muy pequeños, se colarán por los huecos por el entramado del gel más rápidamente que los grandes. Y obtendremos entonces este resultado. Los resultados de las distintas bandas para los distintos individuos. Lo importante aquí es, lo mostraba para que veáis el resultado, pero tengo que volver atrás por si alguien se pierde en el hecho de que cada uno de los individuos o tiene 2 tipos de tamaños de fragmento o uno.
Y esto se resuelve así. En organismos con reproducción sexual tenemos dos versiones o dos cromosomas homólogos. Dos cromosomas que van a tener los mismos locus, es decir, las mismas zonas del cromosoma van a informar sobre un mismo gen, pero ese gen puede ser un poco distinto del otro, o un poco o bastante más distinto que el otro. Y a esas distintas formas las llamamos alelos. Pero como tenemos del padre y de la madre, un cromosoma del padre y un cromosoma de la madre, vamos a tener todos los organismos con reproducción sexual la posibilidad de tener como mucho dos alelos distintos. O tenemos dos alelos iguales o dos alelos distintos. En este caso, tres posibilidades, ¿vale? Entonces podríamos tener cada uno de nosotros, un individuo con reproducción sexual puede tener dos versiones del fragmento largo, dos versiones del fragmento medio, dos versiones del fragmento pequeño, es decir, dos alelos de cada uno, dos alelos del grande, del mediano o dos alelos del pequeño, o puede haber combinación, un alelo grande y uno pequeño, un alelo grande y uno mediano, etc. Y entonces el resultado que obtenemos es este. El resultado, quiero decir, de todas las combinaciones. Aquí están reflejados todos los 6 individuos posibles con los cromosomas homólogos con los cromosomas homocigotos o heterocigotos, o sea, todos los individuos posibles, homocigotos o heterocigotos para el carácter. ¿Y qué carácter, a qué nos referimos con el carácter ahora? Es con los distintos tamaños, que son 3 diferentes, ¿vale? En este caso no es un carácter porque es simplemente el tamaño de una secuencia de ADN, pero bueno. Y entonces obtenemos el primer carril, es el organismo número 1, tiene el B y el C, es decir, la versión B, el fragmento mediano, con todas estas repeticiones, el fragmento pequeño, ¿vale? Cuando haces la electroforesis, pues se ven los dos, como corren en el mismo, un fragmento, bueno, miles y miles de millones de fragmentos producto de la polimerización en la PCR, van a correr mucho hasta el C, hasta la línea C, y otros menos, ¿no? Hasta el B. Luego tenemos en el segundo individuo solo tiene el fragmento pequeño y los dos cromosomas homólogos tienen el fragmento pequeño, ¿vale? Entonces tiene el C, solo se ve la banda del C. El siguiente es heterocigoto para el A y el B. El siguiente es homocigoto para el B, para el mediano. El siguiente, el quinto, es heterocigoto para el A y el C. Y el 6 es homocigoto para el A, es decir, solo tiene la versión mayor en todas sus células, ¿vale? Y bueno, pues aquí acabó la charla de hoy. Espero que con esto y el anterior vídeo pues hayáis comprendido un poco más qué posibilidades nos ofrece la biología molecular. Gracias.